Fides Televisión ha invitado esta noche a don Milton Izaguirre, que es jefe de extensión cultural del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. El tema es el Señor Jesús del Gran Poder de la Santísima Trinidad, todo el tema de la majestuosa entrada que se prepara para el sábado y todo ese contenido desde el punto de vista etnográfico, cultural. Don Milton, gracias por llegar, buenas noches, cuéntanos. Bueno, muchas gracias, padre, me parece excepcional lo que va a pasar este próximo sábado, el 18 de junio, es formidable tener este tipo de representaciones, aunque obviamente con algunas limitaciones. Estamos felices de que ahora se haya declarado, por ejemplo, Patrimonio Cultural de Bolivia a 5 danzas, y eso es formidable, y eso es lo que vamos a ver en el Gran Poder. Pero lo que tenemos todavía es declarar a las demás danzas que nos quedan, ¿no?, en Bolivia. ¿Cuántas quedarían? Tenemos, según algunas investigaciones, alrededor de 200 danzas en el departamento de La Paz, y en Bolivia son alrededor de 500. No nos olvidemos que también Santísima Trinidad, por ejemplo, se está celebrando en la ciudad de Trinidad, en el Beni, es simultáneo con el Gran Poder, y obviamente tenemos varias danzas a las cuales apuntar, ¿no? Obviamente la morenada, por ejemplo, es una danza fastuosa, tiene muchos adeptos, ¿no?, muchos bailarines. Son alrededor de 60.000 bailarines en general que se van a presentar, pero la morenada no nos estará homogeneizando, no nos estará concentrando la cultura que tenemos simplemente en algunas danzas comunes. Vale la reflexión fundamentalmente porque tenemos otras danzas como el pacochi o el danzante. Hemos hecho una investigación como museo y hace 3 años hemos visto al último danzante, que es una persona que baila hace 25 años, También creo que esas danzas merecen que las declaremos como patrimonio. La morenada es la más popular siempre, ¿sí? Sí, es la más popular porque tiene una serie de componentes simbólicos vinculados principalmente con el prestigio y esta conformación de redes sociales que es fundamental en el Gran Poder, y obviamente es la que jala más gente, ¿no? Aproximadamente para esta entrada hay alrededor de 16 morenadas, y algunas se han fraccionado de otras, y esto le hace interesante todo este tipo de elementos. Y obviamente en cada morenada hay los presidentes, algunos que son honorarios, que tienen bastante cantidad de dinero y son los que van dando las líneas de comportamiento de cada una de las danzas y los componentes. Don Milton, ¿cuál de esas danzas del Gran Poder del sábado expresa mejor el mestizaje? Usted dice con mucha propiedad que tenemos que precautelar las danzas que marcan identidad, algunas casi en proceso de desaparición, sobre todo en tierras bajas, pero ¿cuál expresa mejor a juicio de usted, don Milton, ese mestizaje que engloba al país? Tierras altas, tierras intermedias, tierras bajas, ¿cuál sería, la morenada? Yo creo que sí. Hemos tenido varios trabajos en tierras bajas, por ejemplo en la región de Apolo, donde hemos pretendido hacer el rescate de varias danzas autóctonas vinculadas principalmente con su entorno natural. Hay la danza de los lecos, por ejemplo, los machutuxus, hay otros, los caporrales, por ejemplo, la gauchada, pero en todo este contexto hemos visto la morenada. O sea, y la morenada se inserta en todo tipo de espacio simbólico y es la que representa esta simbología de mestizaje, pero más un mestizaje aymara, ¿no?, hacia lo urbano, porque no nos olvidemos que lo aymara pesa más, ¿no? Quienes llevan la morenada a Apolo son los transportistas, ¿no? Quienes llevan la morenada a Riberalta o a Guayana Merín son los comerciantes, y la mayoría de origen aymara, ¿no? Entonces yo veía, por ejemplo, en Apolo una china morena, muy linda, pero apoleña, ¿no? Quienes habían influido y la habían contratado para que baile morenada eran los morenos transportistas. Es decir, la morenada, y si vemos desde otra perspectiva, es la danza que nos está generando la conquista de otros espacios, y en este sentido hemos conquistado espacios bastante interesantes, principalmente geográficos, como el Perú, como Chile, Argentina o Brasil, donde se baila la morenada. Entonces, forma parte también de este proceso de conquista que lo hicieron en el pasado los tihuanacotas, llevando de Tiwanaku a Huari, llegando hasta la costa, y ahora lo estamos haciendo de otra forma, ¿no?, con la morenada y otro tipo de elementos. Don Milton, ¿qué danzas expresa mejor esa relación coreográfica y musical? Porque yo pienso, por ejemplo, en la diablada, que es donde la música y la danza hacen una especie de explosión permanente, esa lucha del diablo y el ángel, pero ¿qué han estudiado ustedes en el museo sobre esa relación musical-coreográfica, que es tan importante en la parte de la danza, del baile?
Sí, es fundamental. Me parece bastante pertinente su inserción con relación a lo que es la diablada y además los componentes que forman parte de la diablada, ¿no? Hay la parte católica, hay la parte simbólica vinculada con lo andino, esto del Mancapacha, el Caipacha y el Ucupacha, y me parece bastante interesante cómo se va integrando lo andino con lo católico. No nos olvidemos que en el pasado, por ejemplo, el término supay no era diablo, ¿no? O sea, no hay supay en los diccionarios de Bertonio ni de González de Holguín, o sea, no hay la traducción real. En un documento bastante interesante y exquisito, que es de un padre Álvarez, más o menos en 1622 aproximadamente, él hizo una visita a Pampahullagas y encuentra el término supay. Supay, inclusive con la colita del latín, ¿no? Que uno lo vería como cupay más bien, y dice que es el muerto. Y que hay personas que son supay, que todavía están vivas, y son aquellas personas bastante ancianas que están a punto de morir. Entonces el baile de la diablada en su momento, la danza, estaba vinculada con los muertos. Cuando llega todo este proceso de evangelización, se transforma la visión del muerto y es el diablo, ¿no? Y bueno, ya van otros elementos insertándose y en Oruro es bastante exquisito esto, ¿no? El tema de lo religioso y lo danza musical, porque la Iglesia Católica se preocupó en los siglos XVII, XVIII, ya menos en el XIX, en vincular las danzas con expresiones religiosas. De hecho, el Carnaval de Oruro, de hecho, el mismo Jesús del Gran Poder de la Santísima Trinidad, las fiestas casi todo en tierras bajas en el Beni, pues la Trinidad, los santos, San Ignacio, es decir, hay una vinculación. ¿Qué conclusiones tienen o qué procesos de investigación están siguiendo en esa línea? Religión, danzas y música originarias. Bueno, al principio en el Museo Nacional de Etnografía lo que hacíamos era registrar las entradas folclóricas como tal, ¿no? Decíamos, ahí está el culmen, el momento más importante de una danza, pero nos dimos cuenta que nos habíamos desprendido de la religiosidad y la ritualidad que forma parte de todos los componentes dancísticos, y en este sentido, por ejemplo, hemos tenido una experiencia bastante interesante con la danza de los pacochis y la danza del danzante, del hachatata danzante, en la región de Achacachi, en Pongumuyo y en Casamaya. Y ahí nos dimos cuenta que la danza es un componente más de la ritualidad. Para la fiesta de San Pedro y San Pablo, que es a fines de este mes, en el 29 de junio, sí, se celebra y la gente baila esta danza, ¿no? El pacochi danzanti, pero lo hacen en momentos importantes, ¿no? Antes del aptapi, por ejemplo, o antes de entrar a rezar a la vara, ¿no? La vara, que es la representación católica, pero uno entra y ve un palo, ¿no? Y le dice, esto es el Tata San Pedro, sí, le dicen, es la vara además, que representa toda la religiosidad católica, y además hay una fusión, un sincretismo religioso vinculado también con lo andino, porque el que tiene la vara le va a traer abundancia a su familia, va a tener buenas y la carta tiene la vara. Correcto, y va pasando además como preste, ¿no? Claro, porque la vara es el símbolo del poder, y más que del poder en las tierras altas, de la autoridad. Correcto. Y la autoridad no es la persona, sino la vara. Correcto. Y el que tiene la vara tiene que comportarse de acuerdo a. Correcto, ¿no? Don Milton, el tema, pero es una pregunta porque me gustaría que usted, que es el que sabe, ¿cómo ve esa relación en la diablada entre el ángel y el demonio? El ángel, ya ha habido una evaluación en las últimas décadas, que al principio en la diablada ferroviaria de Oruro, la central, estoy hablando de la década de los 60, había un solo ángel en cada diablada, después aparecieron varios, y siempre el ángel terminaba venciendo, y de hecho la llegada a la mamita del socavón era con el diablo derrotado y el ángel triunfante. Eso forma parte de una suerte de catequesis de la Iglesia Católica, ¿cierto? Estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque son formas y mecanismos de insertar la religiosidad en otra religiosidad. Entonces, y también esto es formidable, ¿no? Cuando hay tropas de diablos, tropas de ángeles que se enfrentaban a las tropas de diablos, pero también hay otros personajes en la diablada que lamentablemente han ido desapareciendo y que forman parte de este componente del Mancapacha. Por ejemplo, el condenado, usted lo ha debido ver en la década del 70,
que era la representación de la muerte, o habían los sajras, que era la representación de los gatos o pumas u otro tipo de animales que salían de los manantiales y que les llaman illas a medianoche. Entonces, todos estos personajes lamentablemente han ido desapareciendo. Lo que sí está permanente, y a veces yo cuando era niño me cuestionaba, ¿no? Yo decía, soy muy católico, ¿y cómo podemos bailar una danza al diablo, no? Entonces, de ahí que comenzó a surgir una serie de cuestionantes, y obviamente está nomás inmerso toda esta percepción de lo que tenemos con la religiosidad católica y la percepción de que tiene el entorno social y el entorno cultural con relación a lo que hace el tío, ¿no? En el contexto de la mina, ¿no? Que es fundamental. El tío y la beta forman una suerte de matrimonio misterioso. Sí, porque además, o sea, es bien raro, ¿no? Porque no entra la presencia de la fertilidad femenina en este contexto, ¿no? Pero en el contexto de más arriba, en el Acapacha, está muy presente y muy fuerte la presencia de la Pachamama, ¿no? Don Milton, ha sido, yo creo, muy ilustrativo, muy entretenida su exposición, le agradezco mucho.